programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 31 de enero del año 2024. Parece mentira, hace poco despedíamos el 2023, ya estamos terminando hoy el último día de enero. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, hermanos, les decía, llegando a este último día del mes de enero, también es un día de reflexión. Tenemos que reflexionar qué hemos vivido en el mes de enero. Muchos recordarán hechos dolorosos y fatales que se dieron, pero otros recordaremos también los muy buenos momentos que hemos vivido. Uno de los aspectos que más he notado en este tiempo es la indiferencia. Así que permítame, nos vamos a referir un poquito a la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Es un estado de ánimo que que una persona no siente ni inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, objeto o asunto determinado. Es decir, como diríamos en buen romance, me resbala. No me preocupa, ni me angustia, ni me importa. Eh, Vale la pena hacer un análisis algo profundo de este concepto de indiferencia. Porque nosotros no estamos solos. Vivimos en una familia, vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad. Por lo tanto, no puedo estar ausente o alejado de las cosas que suceden. Los extremos son malos. Lo uno es vivir metido debajo de la mesa y lo otro es me resbala. No, no pasa nada. Yo no me meto con nadie, espero que nadie se meta conmigo. Y eso genera esta indiferencia que puede venir de diferentes maneras. Hoy, básicamente, a través de las redes sociales. Las redes sociales nos están invitando mucho a comprar. Y hay personas que con los nervios se vuelven compradoras sin necesidad y endeudarse, y es una cuestión compulsiva, desenfrenada, sin límites. Y en parte eso también es indiferencia, porque quiero tener más, porque quiero ganar más, que quiero participar menos y sacar provecho a cualquier situación. Buscando un mueble, fuimos a una mueblería importante y preguntamos cuánto costaba y nos dijeron, hay altas ofertas, muy buenas ofertas realmente, pero había una oferta especial. Esta oferta bajaba un 10% adicional por la situación que estamos viviendo, decía el muy buen vendedor, un caballero además.
Entonces, si nos ponemos a relacionar, alguien está sacando provecho y de buena manera, qué bien. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, con notar de que al alguien sacar el provecho, también está de una u otra manera no incentivando la violencia, sino sacándole el provecho a la violencia. Por otro lado, hay en varios aspectos que vivimos una falta de moral y ética, porque, a ver, esta situación es de personas contra personas, ya sea física, económicamente o simplemente si vemos, hay extorsión también. Entonces, es una situación en términos, como lo dice la lectura que leí, desgraciada. Es una situación desgraciada, porque se está faltando a todos los conceptos. En mérito de la violencia que existe, hay muchos que están aprovechándose de esa violencia. También se la ve de un modo negativo, me refiero a la indiferencia, de un modo negativo, un modo malvado y abusivo. Y hay una obra, famosa obra, Los Miserables. Y el título me llama la atención porque realmente todos los que están aprovechando de esta situación están rayando en el título de esa obra, Los Miserables. Y la otra posición es una indiferencia antipática, es decir, sin sentimiento de ningún tipo y también un rechazo adverso a todo lo que sucede. Entonces, como que el ser indiferente nos pone en una vaina, la vaina de la vainita que se llama, que está llena de bolitas, que son alimenticias. ¿Ya? Y cuando yo voy a comer, no estoy contando cuántas hay. Pueden haber muchas, pueden haber pocas, no lo sé. Pero un poco esa situación antipática de rechazar las cosas, de no tomar en consideración otras, de que nuestro estado de ánimo es volátil, son situaciones que son conflictivas. Siempre digo yo, esto pasa entre nosotros los mayores. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Entienden ellos esta indiferencia? Si ustedes ven los niños en sus personalidades, y todos hemos sido niños, en nuestras personalidades, no buscamos enemigos sino amigos. Y somos capaces de jugar hasta con una canica. Entonces, en ese caso, no existe indiferencia. Existe atención, cooperación, trabajo en equipo. Y eso sucede. ¿Qué pasa cuando uno del equipo no funciona? El equipo se detiene, se retrasa, no entrega a tiempo las cosas. Y todos empiezan a señalar. ¿Y qué pasa si esta persona dice, sabe que a mí no me señalen? Porque a mí lo que ustedes hacen no me interesa, pero eres parte del equipo. Bueno, no, decidí no ser parte del equipo. Decisión unilateral.
Esta indiferencia también provoca ciertos aspectos como desventajas. Por ejemplo, ser vulnerables. Ser vulnerables, es decir, poder ser atacados y no sabemos de cómo nos defendemos ante la situación. Nos exponemos más al ser indiferentes, porque no hemos definido nuestro concepto de fortaleza ante tal o cual situación. También nos hace inconsistentes, porque nos da lo mismo, ganar o perder. Y también nos produce una desatención, es decir, una falta de concentración a lo que debemos nosotros propender si es de nuestro interés el hacer un trabajo, el ganar un sueldo o ganar un premio, o como sea. Debe interesarnos, no estar desinteresados. Y viene una figura que a veces hay algunos desinteresados que se suben en el caballo de los ganadores y ganan con la ley del menor esfuerzo. Y eso no es lo correcto. A veces esta situación se vuelve desidia, es decir, me faltan ganas para hacer las cosas que se están haciendo o simplemente no tengo la voluntad para hacerlo. Y créanme, aparentemente esto que estoy diciendo no existe, pero créanme, existe. En el trabajo que yo hago con personas, encuentro mucho de esto, incluso en las familias. Discusiones conyugales, por ejemplo. Es que a ella no le interesa el esfuerzo que yo estoy haciendo. Es que él piensa que todo es trabajar y no dedicarle tiempo también al hogar. Entonces, en esas posiciones de desidia o de falta de ganas de hacer las cosas y de compartir, podemos llegar a romper esquemas que eran muy unidos como el esquema familiar, las mismas empresas. Es decir, nos dejamos invadir por un pánico y pensamos que ese pánico, que tenemos que salvar todo lo nuestro, salvar nuestro bolsillo, salvar nuestro hogar, eso sí es lógico. Pero tengo que acometer ciertas medidas, ciertas ideas, ciertos efectos, ciertas cosas que me alejen del problema sin desatenderme de que sí existen. Por eso decía, no es los extremos son malos, o muy pendiente sin saber qué hacer, o muy desinteresado diciendo que otros arreglen la situación. Y estamos en un momento crítico, que es un momento que requiere que todos nos concentremos, porque vale la pena luchar por los principios que tenemos. Pero a veces también nos tenemos en este momento que llegar a tomar ciertas decisiones de desapegarnos de cosas. Si decimos objetos, por ejemplo, hay ciertos objetos que ya no cumplen ningún papel en nuestra casa. ¿Eh? No quiero decir esto, las antigüedades, yo soy fanático y me gusta guardar antigüedades. Sino, hay cosas, ropa que uno no se pone, por ejemplo. Uno puede salir de esa ropa, que me pudo haber tenido buenos recuerdos cuando pesaba 100 libras, pero ahora ya peso 200. ¿Para qué guardo estas cosas? Guardo pesares, como se dice. Entonces, el desapego es un estado de ánimo
que la persona tiene para incluso apegarse a ciertas cosas y tal vez en un momento determinado, y eso solamente lo pueden juzgar ustedes, a personas que no son convenientes para nuestra vida. El desapego también a los objetos, el desapego a ciertas costumbres y a la comodidad principalmente, porque hoy todos tenemos que arrimar el hombro. El peligro no está tanto en la situación, sino en la aceptación. O sea, yo acepto que soy indiferente o no acepto que soy indiferente. Y a veces tengo un poco de los dos. Soy y no soy. Pero los extremos son negativos. Uno puede ser indiferente a ciertas cosas que lo molestan a uno, pero no puede ser indiferente a situaciones, por ejemplo, del hogar, de la familia. El peligro no está tanto en la situación, sino en la aceptación. ¿Cómo estoy aceptando yo esta situación? La situación que estamos viviendo. ¿Cómo la aceptas tú, hermano? Tú eres el único que puedes contestar esa pregunta. Pero lo que sí te puedo decir es que las consecuencias de la indiferencia aumentan nuestra inseguridad. Si soy indiferente, tengo que cuidarme más. Baja la autoestima. Está comprobado. Baja la autoestima. Aumenta nuestro nivel de ansiedad. Porque si no estamos al tanto de lo que hay y de repente nos llega una noticia y tenemos que estar averiguando qué es lo que pasó o por dónde está la cosa, aumenta nuestra ansiedad y eso hace que a veces podamos tomar decisiones equivocadas. Y nos sentimos también solos. Yo les comentaba hace un par de semanas cuando entré a un almacén a raíz del problema del canal de televisión y entré a este almacén y me di cuenta que sobre la puerta estaba el corazón de Jesús y afuera había un miembro del ejército. Y esta persona, cuando yo le pregunté cómo están las cosas, me dijo mucho más tranquilas, porque tengo algo que me protege. Y señaló a las dos, corazón de Jesús y el militar. Pero a veces nos sentimos solos porque no confiamos en nadie. Y a veces no nos interesa involucrarnos. A veces también eso produce esa indiferencia de no involucramiento en las cosas importantes. Y el otro punto que puede causar la indiferencia es el miedo al rechazo. Yo tengo miedo a que me rechacen. ¿Quién? La sociedad, los amigos. Hay un tema, por ejemplo, en el consumo de droga en los colegios, que los chicos se ven forzados a utilizarla o a tomar la droga para evitar que lo rechacen, que el grupo lo rechace. Y a veces el grupo es intransigente porque exige cosas para poder aceptarlo. Increíblemente, esto lleva a muchas personas a perderse. Porque todos tenemos los mismos deberes, derechos y obligaciones. Derechos de ser felices. La obligación de darnos a los demás para que también sean felices. Entonces, todo tiene que estar equilibrado. Cuando hay esta indiferencia, tenemos un miedo al rechazo. ¿Cómo podemos actuar
ante la indiferencia, porque en un momento o en otro estaremos ausentes o no queremos involucrarnos. Lo puntual en la indiferencia es que todos podemos pasar por estos malos momentos. Y en caso de que así sea, buscar la causa de la crisis y cómo puedo reaccionar como persona. Indiscutiblemente en este primer punto, lo que estoy haciendo es involucrarme. Por lo tanto, el involucrarse deja a un lado la indiferencia. No soy indiferente, ahora soy activo. Y en este momento debemos ser activos, no activistas, sino activos. Estar atentos y no dejar simplemente el decir, ese no es mi problema, otros que lo arreglen. No, no, hermano. También, ¿qué se gana siendo indiferente? Puedes ayudar a decir si esta persona es realmente, vale realmente la pena para ti. El que te dice, ¿y qué ganas? Mejor es ser indiferente porque no te involucras, no te arriesgas. Por lo tanto, ahí te estás volviendo un ser medio tibio, digamos. Y yo creo que en este momento se requiere mucha acción de parte de todos. Entiéndase, la acción es cómo yo veo y cómo yo doy las cosas. Y esto no involucra entrar en otro tipo de situaciones que no es ni de sombra lo que necesitamos hacer. Tenemos que confrontar con nosotros mismos cuando estamos actuando indiferentemente. Debemos llamar nosotros mismos la atención, porque estamos permitiendo que nos roben la felicidad, que nos roben el tiempo. No es solamente el robo físico de cosas, es felicidad. Y la felicidad que tenemos nosotros, la seguridad, la dicha de estar vivos hoy, no la podemos poner en riesgo, pero tampoco podemos permitir que nos la roben. Y tenemos que trabajar mucho en nuestra autoestima, profundamente. Tenemos que tener esa sensación de que debemos luchar por lo que queremos. No es simple y llanamente que otros luchen para que yo haga. Mire, nosotros podemos o no, y esto depende de cada quien, entrar en estas marchas y estas bullas y estas caminatas y estas cosas. Pero si nos damos cuenta algo muy estrictamente ceñido a la realidad, ¿quiénes votamos? Todos votamos porque es obligatorio. Algunos votan porque quieren tener el certificado por si se lo piden. Y otros votan porque la red social le dice que lo haga de tal o cual manera. ¿Cuántos razonan el voto y votan? El resultado de la elección me hace cómplice y encubridor, o porque voté bien o porque voté mal, porque voté por este o que voté por este otro. Yo soy el responsable, porque yo soy el que ejerzo ese sagrado deber político, social que tengo para escoger. Entonces, ¿a quién le voy a echar la culpa? Recuerden que cada vez que uno señala a una persona, hay tres dedos que están señalándolo a uno. Tenemos nosotros derechos, deberes y obligaciones. Pues tenemos que conjugar los tres para poder salir adelante. Pero ¿y cómo luchar contra la indiferencia? Primero, debemos conocer los problemas.
Y uno de los problemas es un problema físico que involucra la parte económica de las personas. Mi economía. Yo tengo que salir a trabajar para ganar. Si no trabajo, no gano. Y si no tengo trabajo, no gano. Por lo tanto, hay que propender a que hay que trabajar. Pero pueden también venir en algún momento enfermedades. Nadie las busca, pero la misma tensión te hace estar más expuesto. Ya lo dije, la falta de trabajo. Y hay hoy un elemento que es el que nos descuadra totalmente, que se llama la violencia. La violencia está al pie de nosotros, en las calles. Hemos sufrido tanta violencia. Hoy vemos y sentimos que el mundo está lleno de sonidos. Y a estos sonidos se están agregando unos sonidos que poco los escuchábamos. Las balas y las explosiones. Se escuchan de cuando en cuando. Ojalá que sea solamente de cuando en cuando. Conocer el problema, por lo tanto, también es saber cuál es mi estado de ánimo. ¿Estoy desanimado? ¿Estoy animado? ¿Estoy triste? ¿Estoy feliz? ¿Estoy solo? Y a veces no necesitas solamente, solo no implica el que estés como una sola persona. Puede estar con varias personas, pero si todos están en sus redes sociales, estamos solos. ¿Cuál es el propósito de vida que tengo cuando llegué al mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y a veces decimos, se nos acaba la esperanza. Gravísimo, porque lo último que muere es la esperanza. Y todos quisiéramos y soñamos con tiempos anteriores. Por otro lado, falta también esa falta de Dios. Si ven hoy día hay un relativismo total, muchos defienden tal o cual situación y nadie está conforme con lo que tiene. Y las iglesias, gracias a Dios, acá todavía se llenan, pero hay partes del mundo en que las iglesias no reciben. La gente ha perdido la fe, porque ha cambiado la fe por cosas materiales, por cosas, por diversión, por serias costumbres. Y tengo que decir todo lo que yo crea, eso se tiene que hacer porque yo lo creo. Es decir, no tengo ni Dios ni ley. Nos está haciendo falta la guía espiritual. Antes teníamos nosotros, bueno, depende también de la religión de cada quien, pero si estamos en la radio, la voz de María es porque todos somos católicos. Nosotros teníamos personas eh, en el colegio o, o en la escuela que eran nuestros guías espirituales. Y entrábamos, por ejemplo, a la catequesis para hacer la primera comunión, la confirmación, los cursos prematrimoniales. O sea, Dios está en todo. Y a veces muchos pretenden sacar a Dios de todo. ¿Debo ser parte de la solución o debo ser parte del problema? Cada uno de nosotros puede y tiene la posibilidad de ser parte de la solución, si uno se lo propone. ¿Qué tal si en vez de estar hablando o escribiendo por los chats todo lo malo que sucede, empezamos a escribir o a llamar por teléfono a las personas, a decirles, te propongo
que en vez de estar hablando tantas cosas negativas, empecemos a hablar cosas positivas, que las hay. En estos tiempos importantes podemos influenciar en otros para que a su vez tengan el poder de producir cambios en la gente y en nuestra comunidad. Si todos empezamos a hablar cosas positivas y hacemos una cadena de cosas positivas, en un momento determinado, estos grupos de gente que están hablando en positivo saldrán de las garras de quienes les interesa que se hable de las cosas negativas. A veces uno peca hasta de ignorante, porque le dicen, ¿te has enterado de tal o cual cosa? En mi estilo de vida, se los he dicho muchas veces a ustedes, yo tengo que ver lo que sucede depende de mí o no depende de mí. Si no depende de mí, no debo interesarme. Pero tengo que ver varias personas que no asuman el papel de que todo depende de ellos. Y entonces empiezan a hacer las cosas a medio talle, dejar las cosas a medias. Y las cosas a medias es un caldo de cultivo para que cualquiera venga y la ponga y la transforma de manera diferente. Recordemos que todas las fases tienen lo positivo y lo negativo. Son los polos para que permiten iluminar y tener electricidad, comunicarnos hoy. Es lo que nos permite esforzarnos para ser mejores. Nos permite llegar a competir sanamente por una posición, por un puesto, por un trabajo o en el deporte para llegar a la meta. ¿Y en qué redunda entonces este desafío que te propongo, hermano? Redunda en que empecemos a lanzar buenas noticias por las mismas redes que tantas malas noticias lanzan para poder hacer grupos de personas motivadas, de personas que veamos la realidad, porque parece que hay muchos que están interesados en que no veamos las riquezas que tenemos. Debemos hacer y proponernos cambios. Y el primero es tener confianza en nuestra visión propia. Vuelvo, repito, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para ser arrastrado? ¿Para arrastrar? ¿O para ponerme en un punto de equilibrio? Establecer mi propósito de vida para que me acompañe durante todos los días de mi vida. Fortalecer mi inteligencia emocional, ¿sí? Fortalecer mis emociones, ser crítico conmigo mismo si estoy dejando de hacer cosas que me corresponden y me competen. Saber enfrentar los conflictos y los cambios. Todo esto está trayendo conflictos. Por ejemplo, uno va al aeropuerto a dejar a un pasajero o a recoger un pasajero y le dice, no puede entrar por seguridad. ¿Me voy a poner a discutir? Bueno, muchos se ponen a discutir y sacan sus carnets, sacan sus licencias, sacan su cédula. Yo soy una persona importante, esta es mi posición. A ver, se está protegiendo a todos. Entonces, si enfrentamos a quienes están cumpliendo órdenes, estamos proponerles violar las órdenes que tienen por intereses personales nuestros. Y también hay que rodearse de personas que apoyen, que estimulen y que ayuden.
y que nos den la fuerza para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos y todos aquellos sueños que tenemos de qué queremos ser cuando seamos grandes. Es muy importante, mis queridos hermanos, manejar todos estos conceptos, porque estamos pasando por un camino que no es fácil, que es un camino difícil, pero que no es imposible transitarlo. Todo está y todo depende, solo y exclusivamente de nosotros. Recordemos que lo perfecto es a veces enemigo de lo lógico. No busquemos esa perfección. Seamos más bien realistas, que a veces tenemos que fracasar para aprender del fracaso y convertirlo en éxito. Reconozcamos de las personas que nos rodean. No me refiero a reconocerlos físicamente, sino a reconocerlos y darles el valor que se está perdiendo. Levantar el ánimo, porque esa parte es lo que nos permite no llegar a la perfección, pero acercarnos un poco a esa perfección. También tenemos que tener en consideración que llevamos un apellido, que ese apellido es como una memoria que está presente y que nos obliga a defenderlo ante nuestros hermanos y nuestras familias. Debemos que saber también que todo esto son procesos en la vida, porque el 2 viene después del 1, porque el martes viene después del lunes, porque el año 2024 viene después del año 2023. Por lo tanto, son procesos que estamos cumpliendo. Y lo único que podemos decir dentro de esos procesos, que es algo real, es que hemos madurado un tiempito más. Otra cosa que es muy importante, y es un poder inmenso, es el poder de la gratitud. De darle gracias a Dios que nos está dando la posibilidad de vivir en este tiempo. A los que tenemos más años, los años que hemos vivido, la experiencia que hemos ganado, todo el intelecto que ha sido, que nos, que nos ha llevado a crear cosas, no necesariamente inventos, sino a crear una personalidad, a crear una familia, a crear una empresa, algunos. Todo comienza siempre con un pensamiento. Yo quiero hacer tal o cual cosa. Los hermanos Wright se inspiran, son los padres de la aviación, se inspiran en una hoja que ellos ven volar y ven que se suspendía en el aire. La curiosidad permitió que hoy tengamos aviones que aterrizan, que pasan los océanos, los continentes y nos permiten conocer una de las cosas más bellas que podemos hacer es volver a ser niños para renacer y poder recorrer todo ese camino que nos permitió ser tan arriesgados en esa niñez, que de una caja de cartón o una cajita de fósforo dibujábamos un carro en nuestra mente y competíamos en ese carro. La mente podía, en esa época no dañaba. También algo fundamental que se debe escuchar en este tiempo es el perdón, que debe empezar por el autoperdón si es que tenemos dudas de todo lo que sucede y saber determinar cuáles son nuestras expectativas, hacia dónde estamos yendo, cómo estamos caminando. También tenemos que darle importancia a soltarnos en la vida, porque los enemigos lo que quieren es que nos sintamos todos presos, que no haya nadie en la calle.
que los almacenes no vendan, tienen que cerrar. Y a veces también tenemos que corregir mucho eso de crear juicios de valor, es decir, criticar, insultar o pasar por encima de alguien sin saber quién es siquiera. Debemos sentir algo, hermanos queridos. Somos elegidos por Dios para hoy estar vigilantes ante toda esta situación que estamos pasando como país. Tenemos unos hábitos y rutinas que romper para poder despertar y ser realmente lo que nosotros queremos ser. Debemos dejar a un lado esas costumbres rutinarias que a veces se convierten en adicciones. Tenemos que saber que el miedo siempre está presente porque uno tiene miedo a aquello que no conoce. El miedo siempre estará presente y tenemos que respetar ese miedo. No nos pongamos en primer lugar para todo, no, más bien pongámonos un poco atrás. Veamos que quienes más conocen del tema vayan delante de nosotros y nos vayan guiando. No se trata de cambiar nuestra vida, se trata de mejorar nuestra vida. ¿Y cómo lo mejoramos esta vida? Uno, por las apariencias, o sea, cómo te presentas como un ser, no necesariamente esto significa dinero o poder, no, esto simplemente somos personas que vestimos de tal o cual manera que somos dignos y que nadie nos puede señalar. Eso es muy importante hoy. ¿Para qué? Para encontrar lo más bello que es la felicidad. Ser cada momento mejores personas, hablando con la gente, dando amor, mostrando la pasión de lo que vivimos. Y también, cuando tenemos éxito, reconocer que fuimos exitosos. El dinero no te hace exitoso. A veces hay personas que tienen mucho dinero y que han fracasado y les ha costado mucho levantarse. Tenemos que estar dispuestos para hacer lo que sea necesario para conseguir nuestros objetivos, para saber que Dios nos quiere a nosotros en este mundo con un propósito que tenemos que averiguar y descubrirlo, pero también nos pide en este mundo para que extendamos la mano ante las personas que tenemos alrededor, nuestros compañeros, nuestras familias, extenderles la mano para decirles nosotros estamos con ustedes. No abandonemos este barco, no dejemos una estela negativa, veamos más bien en hacer cosas positivas para que los que vengan atrás nuestro puedan recibir un país mucho mejor que el que nosotros hemos tenido y dejado de generación en generación. Hay cosas que mejorar, sí, hay cosas que corregir, sí, pero yo tengo que determinar y conocer profundamente cuáles son mis defectos, cuáles son mis fallas. De esa manera podemos elegir el camino correcto para poder seguir siendo lo que Dios quiere y para qué Él nos puso aquí en el mundo. El camino nuestro es reconocer qué quieres tú, Señor, de mí, hacia dónde debo ir, cómo debo caminar y hacia dónde está la meta que encontrarme a ti y saber que tú tiendes tu mano para que sea esa mi guía para llevarme al éxito, a donde pueda ser lo que tú quieres que yo sea. Hermanos, es un desafío, pero estamos empezando el año. Qué bien que al empezar el año podamos decir, este año será diferente al próximo, pero nos vamos a involucrar mucho más. Hagamos esta cadena de buenas noticias y terminemos con las malas. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Que Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles, si así Él lo decide.